Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 12 de abril del 2021 y un lindo día otoñal. Está despejado, está agradable la temperatura y lamentablemente muchísimo movimiento todavía en la ciudad de Santiago, aquí en la esquina de Pedro de Valdivia con Bilbao. No voy a decir que es un día normal, pero el tráfico que se observa es muchísimo mayor que el que veíamos, por ejemplo, en el mes de junio del año pasado, cuando los contagios no eran tantos como actualmente. Durante el fin de semana hubo algo de polémica con respecto a las vacunas, particularmente una suerte de malentendido con Gao Fu, que es el director del CDC chino, ¿cierto? El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Se cuestionó durante un momento la efectividad de las vacunas, salió gente diciendo que no servían y lamentablemente el día de hoy tenemos que en el rango etario de 49 años, que es el que está vacunando el día de hoy, por ejemplo, hay muy poca afluencia de público. Eso puede tener varias razones. Ese gran rango etario, por ejemplo, pertenecen a personas que están actualmente trabajando y por lo tanto muchos de ellos puede que tengan dificultades para salir durante su jornada laboral a vacunarse. Sin embargo, queda la duda, ¿cierto? Sobre si las personas cambiaron o no su idea de vacunarse. Recordemos que la parte inicial de la campaña de vacunación en Chile fluyó muy rápido, particularmente en los rangos etarios más altos, ¿cierto? Pero actualmente estamos viendo un estancamiento en la tasa de vacunación. Así que el llamado es, por favor, vacúnense, porque entre más rápido nos vacunemos y eventualmente logremos controlar la circulación del virus, quedándonos en la casa, lavándonos las manos, usando la mascarilla de manera correcta y tratando de mantener la distancia física, podremos más rápido salir de esto, porque a esta altura y ya llegando hacia terminando la primera mitad del 2021, la cosa se ve bastante oscura. Con esa recomendación comenzamos nuestro programa del día de hoy. Ya nos acompaña nuestra invitada aquí en la transmisión por streaming. Se trata de Sofía Vargas, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile y máster en Comunicación de Riesgos y Mitigación de Desastres de la Simon Fraser University, ahí en la British Columbia de Canadá. Actualmente es investigadora del CEGA, el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, y desarrolla proyectos de investigación asociados a las dimensiones humana, social y cultural de la geotermia, y también es investigadora doctoral del ETH Institute en Zúrich, Suecia. Por favor, no me pidan que pronuncie ETH porque lo he intentado y no me resulta. Sofía, bienvenida a Rockstars. Gracias, Gabriel. Es Suiza, no Suecia, pero todo el resto está perfecto. Mira, en la metida de pata porque incluso lo tengo escrito y ahí dice, y acabo de leerlo, Suecia, lo escribí mal. ¿Vieron ustedes? Que el día lunes yo ando así, mi cerebro despierta un poco más tarde y eso que ya es mediodía. Sofía, cuéntanos un poco cómo has estado, cómo has vivido esto de la pandemia. Una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en el último año. Esta cosa tan particular de estar un poco encerrado, ¿cierto? Particularmente en trabajos como el tuyo, que requiere justamente ir a los terrenos, vincularse con las personas, conversar con ellas. ¿Cómo has vivido este año tan particular, tanto desde el punto de vista del trabajo de investigación y también desde el punto de vista personal? Bueno, ha sido un desafío. Yo creo que estamos muchos y muchas en la misma situación, ¿cierto? Como al principio de adaptarnos, adaptar las rutinas, adaptar las metodologías de trabajo. Y ciertamente, como tú dices, un cambio súper importante para el acercamiento que tenemos nosotros en SEGA es que dejamos de hacer terreno. Y el contacto con las personas, en la parte que veo yo principalmente, que es percepción social, integración comunitaria en los proyectos, el perder ese contacto no es menor. Y lo otro es que por las características del trabajo, mi vida se había transformado en los últimos 5 años bastante nómade. No estaba acostumbrada a estar quieta en un lugar y ya llevo 1 año estacionada en mi casa. Y eso fue un desafío súper importante el año pasado. Ahora ya estoy más adaptada, pero no fue menor. Oye, ¿y te pican las patitas? Ahora no tanto, pero el año pasado fue bien difícil. Fue bien difícil porque nosotros en la universidad tenemos varios proyectos de poder incorporar geotermia en Aysén, por ejemplo, en la región de Aysén. Entonces, en los últimos años yo estuve viajando 1 vez al mes, al menos, a Aysén. Entonces, de eso pasar a estar, pero totalmente estacionada, ¿ya cuánto llevamos? ¿Como 15 meses? Entonces... Sí. Acá al menos en la radio, trabajando de manera telemática, a distancia, desde el lunes 16 de marzo del 2020. No me voy a olvidar, me acuerdo siempre que fue el viernes 13, la última vez que estuve ahí en los estudios de la radio, y de ahí nunca más.
a mí se me da bien porque yo soy una persona que podría ser guardia de faro, yo estar encerrado no me hace ningún problema, pero personas como Sofía, que llevaba varios años, ¿cierto?, en terreno, conversando con las personas, vamos de hecho a profundizar en ese trabajo. Ciertamente este año ha implicado un cambio completo de vida, no solo de forma de trabajo. Oye, Sofía, para ir entendiendo un poco tu trayectoria, en este programa nos gusta hablar de trayectorias, de entender cómo nuestros investigadores llegaron a convertirse en lo que son el día de hoy. En el caso tuyo, ¿qué intereses se amalgamaron, se juntaron para llevarte por este camino de la comunicación social? Cuéntanos un poco cómo llegaste ahí, con qué te encontraste una vez que estabas en la carrera y qué cosas pasaron en ese tiempo que fueron lentamente delineando tu futuro por esta área súper interesante, que es la comunicación de riesgos. Sí, fue un proceso bastante no lineal, digamos. Como entré a estudiar comunicación a Juan Gómez Milla, al campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, donde tuve la oportunidad de tener harto crecimiento intelectual, ser bien como estimulada por los profesores, profesoras, qué sé yo. Y después me encuentro con salir como al mundo laboral con harta expectativa y encontrarse con un mundo distinto, pues, donde no hay mucha libertad de expresión en los medios tradicionales, donde si tiene a veces otras inquietudes no son bien recogidas en el mercado de la comunicación. Entonces lo que me empecé a mover a un tema que tenía desde bien pequeña, que era como poder difundir y comunicar ciencia. Entonces empecé a moverme en ese mundo varios años, hasta que fue el terremoto del 2010, cuando fue súper evidente para mí la desconexión entre la sociedad civil y la producción del conocimiento científico. ¿Te acuerdas que en el terremoto del 2010 habían varias publicaciones del profesor Campos de Geofísica de la Universidad de Chile que indicaba la zona de subducción, o sea, la zona de potencial sismo, claro. Y tú miras ese caso y es evidente la desconexión que hay de la producción con la sociedad civil, producción del conocimiento científico, me refiero. Y ahí tomé la decisión de decir, ya, ok, a esto me voy a dedicar, y eso fue ya hace 10 años. Es interesante porque hemos comentado, de hecho, en este programa varias veces, en distintas entrevistas, ese artículo en particular, que fue publicado un poco antes del terremoto del 2010, pero era un trabajo que venía ya de varios años, donde efectivamente se hace una predicción que es francamente impresionante sobre la zona en la que eventualmente podría ocurrir un sismo de magnitud hasta 8.5 según la publicación científica. Y efectivamente, una de las preguntas que muchos hicieron fue cómo esa información llegó o no llegó a quienes tomaban decisiones para estar más preparados. Particularmente después del terremoto, después del maremoto, después de que mucha gente murió, se estableció un sólido sistema de alerta de tsunamis, por ejemplo, y muchos se preguntaron, ¿no se puede haber hecho antes de la mano de este conocimiento? En aquel momento, 10 años atrás, ya con cierta experiencia trabajando en el mundo de las comunicaciones, con este interés muy grande por trasladar el conocimiento científico al mundo civil, ¿cuál era tu evaluación de ese ámbito? ¿Cómo lo veías hace 10 años atrás, esa oportunidad de poder hacer el enganche entre la generación de conocimiento y la sociedad civil? Lo veía un poco con bastante optimismo. Sentía que había que desarrollar esa área mucho más en Chile, principalmente como construcción de puentes, de poder conectar toda esta academia y todo este mundo científico que es súper fuerte que se hace en Chile. No es menor toda la investigación que se hace, pero a su vez está en esa aislación que termina siendo como una ciencia sin mucho sentido, si es que no sale ese. Y fui tenía bastante optimismo, y ahí fue cuando decido moverme al mundo de la comunicación de riesgo, y estudié un caso en particular que fue el caso del incendio del 2014 en Valparaíso. Y bueno, te digo como con un poco de ingenuidad, porque yo pensaba que el caso del terremoto del 2010 era bastante aislado. No, esto es una excepción. No, era totalmente la regla casi. Entonces estudio el caso del incendio de Valparaíso, me doy cuenta que efectivamente diversas universidades habían estado investigando este potencial incendio con la magnitud que tuvo. A su vez, hay que se reproducen investigaciones, como que tienes una investigación en Valparaíso, Transantiago, casi la misma, porque no hay mucha conexión, incluso entre el mundo científico. Y ahí empieza como, no es que me haya transformado en persona pesimista, pero sí a mirar como la realidad de esta desconexión con mucho más claridad y como con menos, quizás, ingenuidad. Tu diagnóstico me parece fascinante y quiero profundizar sobre él, pero antes de eso, en tus palabras un poco antes, había cierta desencanto, diría yo, con los medios de comunicación tradicionales.
donde justamente muchas veces encontrar espacios para llevar temas que periodistas, por ejemplo, encuentran novedosos o que les parecen urgentes, se toman muchas veces con el rechazo de editores, por ejemplo. Es una experiencia que he tenido con amigos periodistas que terminan frustrándose. En ese sentido, ¿sientes que los medios no tradicionales, dígase, por ejemplo, YouTube, podcasts, blogs, pueden de alguna forma tratar de revertir esa situación? ¿O el día de hoy los medios tradicionales siguen teniendo una suerte de hegemonía con respecto a esos otros medios alternativos? Yo creo que no, yo creo que sigue teniendo un rol importante en cuanto a la diseminación del poder como político y económico, pero el espacio que hoy tienen justamente los podcasts, los videos en YouTube, es súper distinto a lo que era 10 años atrás. Claro. Hace 10 años atrás era mucho más difícil encontrarse con un material de divulgación científica, por ejemplo, y ahora ya tienes hartas plataformas para distintas edades. Yo creo que ha sido bastante el avance justamente de los medios alternativos o de esta un poco salirse de esta creencia de que los medios son los únicos que pueden comunicar. Entonces las personas ya por sí mismas están tomando ese espacio y es súper enriquecedor. Exactamente, y ofrece una alternativa, como decías tú, a medios que muchas veces tienen ciertas restricciones por distintas razones, pero donde muchas veces cuesta plantear o visibilizar ciertos temas. Volviendo a tu conclusión principal, ¿cierto?, de la respuesta anterior, esto de que había mucha evidencia que apuntaba que eventualmente, por ejemplo, en el caso del incendio en Valparaíso, eso era algo que podía ocurrir. Y es interesante porque si efectivamente uno analiza muchos de estos eventos, hay mucha evidencia que muestra que efectivamente había alertas. Sin ir más lejos, en el caso de la pandemia, hay un montón de artículos entre el 2004 y el 2010 que hablaban sobre el potencial de los coronavirus en los murciélagos para causar una pandemia global. Y esos tampoco fueron escuchados, lo que ciertamente nos permite tener una visión un poco sombría de esto y entender que a lo mejor somos reactivos. Nos cuesta anticiparnos a estas advertencias muchas veces, están ahí y no las vemos, tal vez no se entregan con la fuerza que se deberían. El punto es que muchas veces reaccionamos tarde y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que efectivamente había una advertencia. El día de hoy, con la experiencia que has adquirido en esa área, ¿cuál es tu feeling con respecto a esta reactividad a los problemas versus nuestra falta de reacción cuando tenemos evidencia de que algo va a ocurrir en el futuro? ¿Por qué nos cuesta tanto anticiparnos a esos riesgos futuros? Yo pensaría, Gabriel, que es por lo compacto y poco flexible que muchas veces son las instituciones. A ver, me explico, y es como, no sé, por ejemplo, hay una institución encargada de aplicar política pública, hay otra institución encargada de generar conocimiento científico, hay otra, claro, y están totalmente, no hay una flexibilidad, y lo otro es que ¿quién genera ese puente? Porque, por ejemplo, si yo soy CONAF y estoy además como encargado de apagar los incendios, tendría que tener una unidad súper importante que estuviera justamente conectándome con todas las otras unidades, pero al final las instituciones como que están sobrepasadas y el trabajo como de ser un poco más propositivo o anteponerse queda a tercer plano. Entonces, ahí yo le he dado bastante vuelta a esa pregunta y creo que no es casual que yo esté en este minuto estudiando transdisciplina porque lo veo como una vía real, pensando que la transdisciplina es justamente la conexión entre distintas áreas disciplinares, pero también la conexión con actores que no son los que comúnmente producen conocimiento científico, la sociedad civil. Y con este nuevo esquema se cambia el diseño de una investigación, claro, se conectan las inquietudes, los scopes o los márgenes del trabajo. Entonces, esa parte yo creo que es clave, tan clave como apagar los incendios, o tan clave como producir el paper que después te va a alertar sobre otra cosa. Es súper interesante porque debajo de eso está en el fondo un anhelo de un rediseño en la forma en que se interconectan las instituciones, cómo se articulan. Y es súper interesante porque en un país como el nuestro, geográficamente muy complejo y con riesgos de distinta naturaleza, ese afán, ¿cierto?, de poder conectarlos y que conversen más y que se den cuenta de lo que está ocurriendo en distintos mundos, parece fundamental. Es bien interesante lo que hay ahí detrás de eso. Sofía, cuando empezaste a meterte en ese mundo, finalmente, te fuiste a hacer un máster a la Simon Fraser University, en una zona muy bonita de Canadá, ¿cierto?, en la costa Pacífico, en British Columbia. Cuéntanos un poco cómo llegaste ahí, por qué decidiste en particular ese lugar y cómo fue ese proceso del máster. Bueno, ese fue un proceso súper
enriquecedor. Yo creo que soy una agradecida de poder haber vivido 4 años en Vancouver. ¿Por qué? Porque es una ciudad que tiene una riqueza en muchos sentidos. O sea, es muy abierta, tiene tiene mar, tiene montañas, tiene acceso, y es algo que yo al menos no estaba acostumbrada a eso, a tener acceso a librerías públicas, donde podía trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, compartir en una biblioteca pública con una persona que vivía en el callejón de atrás, a lo mejor de la biblioteca, como con el doctor que dictaba una clase en la UBC o en Simon Fraser. Esa mezcla de poder conectarme con otras personas de distintos contextos, pero que se pudieran unir en un mismo espacio, fue súper enriquecedor. ¿Y por qué Simon Fraser? Porque es una universidad que tiene un sello súper importante en cuanto a hacer investigaciones desde las ciencias sociales. Responde a un modelo de que Canadá tenía una universidad para la investigación como, digamos, más tradicional en cada provincia. Ahí la más importante, por ejemplo, en ese contexto, en British Columbia, es la UBC. Pero después el Estado decide, Canadá decide incorporar una universidad por provincia con un foco en investigación en ciencias sociales. Y ese es el caso de la Simon Fraser. Oye, y la vida en ese lugar, yo entiendo que es muy bonito, nunca estaba ahí, pero he visto fotos por distintas razones. ¿Qué tal la vida, la calidad de vida en ese lugar? Es maravilloso. es descubrir lo que significa calidad de vida. O sea, yo he vivido toda mi vida previo a la experiencia en Canadá, he vivido en Santiago, en la zona norte de Santiago. Mi experiencia en la universidad fue tomar una micro y salir de mi casa a las 6 de la mañana para llegar a las 8 a Juan Gómez Milla. Estudié en un colegio en Recoleta, donde no estaba acostumbrada a que tu imaginario territorial fuera verde. Algo que sí puede pasar en la gente que vive en el sur de Chile. Sí. Pero que descubrí en este proceso en Canadá y en Vancouver en particular, es que en Santiago sí existe un British Columbia o un Vancouver, solo que hay un límite súper claro de quién tiene acceso a parques, quién tiene acceso a ir a la librería pública, pero acá no es así, pues, en general en Chile. Entonces, al final, mi principal aprendizaje fue poder tener por 4 años una calidad de vida súper distinta a la que tuve acá y tener ese punto de comparación. Oye, Sofía, y en términos académicos, en tu magíster, ¿qué problemáticas finalmente fueron las que se tomaron tu trabajo? ¿En qué área te metiste ahí a trabajar firme? Ahí fue principalmente, seguir adquiriendo herramientas para poder analizar y hacer investigación, que era un poco, si bien hay el foco de la Universidad de Chile, al menos cuando yo estudié, no era solamente comunicar, era cuestionarse, pensamiento crítico, y eso fue fundamental para lo que vino después. Pero en Simon Fraser fue seguir adquirir esas herramientas, pero ahí fue cuando me metí profundo a estudiar el caso Valparaíso. Entonces tomé ese caso de estudio, lo que era súper novedoso igual en un contexto canadiense, como esta desconexión, porque aparte yo partía de la tesis de que había cierta desconexión, pero después termino concluyendo que eran completamente islas estas instituciones. A su vez había poca conciencia del riesgo en cuanto a los incendios. Había varios temas que salieron. Oye, ¿y cuál dirías tú que es la conclusión más importante de ese trabajo con respecto a los incendios en Valparaíso del 2014? Una cosa importante es lo que hemos estado hablando todo este rato, que es justamente la desconexión entre las distintas instituciones, un poco desde la parte descriptiva. El otro es que se reproduce el conocimiento científico. Es impresionante que alguien postula un fondo y el otro postula quizás a otro fondo, pero de la misma institución, ¿cierto? Que antes era CONICYT y ahora es el ministerio, pero que son los mismos objetivos. Es una cosa bien extraña a la que se van en cuanto a la inversión pública. Y lo otro es que esta desconexión impide desarrollar empatía. Entonces no te conectas, me refiero como a las instituciones y lo que ellos significan con el otro. Entonces había una clásica respuesta que yo escuchaba en todas las entrevistas que hice, era como, es que ¿para qué la gente de Valparaíso vive donde vive? ¿Entiendes? Y es como,
o sea, es evidente. Nosotros, o sea, yo entrevisté a muchas personas que perdieron sus casas y no hay, no hay una elección ahí. Claro. Y a su vez, perdón, Gabriel, y Sí, lo sí. otro es que, claro, yo te decía que hay, o sea, la gente conoce el riesgo de estar viviendo en esa zona, Claro. pero ¿por qué yo decía que había un bajo conciencia del riesgo? Porque yo entrevisté a un par de mujeres y ellas me decían, Sofía, si yo hubiese sabido que aquí era tan rápido el incendio, que yo iba o sea, que iba a perder todo, yo hubiese dejado una maleta con las fotos de mi familia cerca para llevármela. Porque más que perder, al final, más que perder el sillón, o sea, evidentemente en cuanto a la materialidad es importante, Sí. sobre todo cuando ahí no hay acceso. Pero lo más valioso para las familias que perdieron sus cosas, al menos las que yo pude entrevistar, eran las cosas emocionales, eran las fotos, los álbumes de fotos. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que hay una comprensión de vivir en un lugar que potencialmente puede tener el riesgo, pero cuando las entrevistadas me decían, pero Sofía, de verdad, yo tendría acá mis cosas y no importa, pierdo la casa. Claro. Yo sé qué significa ver acá, pero me llevo los álbumes de fotos de mi mamá, que ella no está acá conmigo, qué sé yo. Qué tremendo, porque además suena como estas políticas que uno escucha de repente como eligen no vivir en el cerro. Y tú lo decías, son personas que no tienen otra opción y saben que hay un riesgo ahí, no sabían a lo mejor la magnitud del riesgo, lo rápido que era, pero tenían muy claro que no era el mejor lugar para vivir, pero en muchas ocasiones no había otra opción. Oye, Sofía, cuéntanos un poco cómo se da tu llegada de vuelta a Chile y cómo finalmente llegas a trabajar como investigadora al SEGA. Ahí, bueno, venía con la intención, ¿cierto?, de poder utilizar las herramientas adquiridas para poder moverme en el mundo del riesgo, digamos, considerando que este es un contexto bastante interesante, Chile, en ese sentido. Y tuve un par de búsquedas laborales y llego a SEGA, que es este Centro de Investigación en Geotermia, alojado en la Universidad de Chile. Yo había trabajado previamente en la Universidad de Chile, tenía un poco de conocimiento de lo que se desarrollaba ahí, pero después de un par de vueltas concluí que el acercamiento como teórico que yo tenía sobre la comunicación del riesgo aplicado para amenazas podía aplicarlo a geotermia. ¿Por qué? Porque la geotermia está inmersa en un mundo de incertidumbre. Claro. Hay todo un tema, o sea, y todo un tema que tiene mucha relación con la comunicación del riesgo. La exploración geotérmica, el cómo te acercas al recurso. En ese minuto no habían plantas geotérmicas en Chile. Entonces, decido como ocupar estas herramientas en un área distinta. No había yo trabajado en energía, pero sí tenía una conexión directa con lo que había estado investigando. Súper interesante. Vamos a seguir conversando sobre este y otros temas con nuestra invitada de hoy, Sofía Vargas, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, máster en Comunicación de Riesgos y Mitigación de Desastres de la Simon Fraser University en Canadá. Actualmente, como les decía en la introducción, es investigadora del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, el SEGA, y vamos a conversar, entre otras cosas, a la vuelta, sobre un súper interesante proyecto en torno a geotermia que se realizó en la zona de Puyuhuapi, en la región de Aysén. Nosotros ahora vamos a escuchar una canción, querido Gabriel, nos vamos con los Killers, The Killers, esto es Spaceman. Vamos y volvemos. 12:33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Ahí sonaban los Killers con Spaceman. Yo les recuerdo que toda esta semana estamos regalando este libro, Extraterrestre, escrito por A.B. Love. Una historia bien interesante con una pregunta de fondo bien particular y pueden ganárselo si nos comentan en nuestras redes sociales @TX Plus, comentando cuál es su canción favorita del espacio, de los viajes espaciales, de agujeros negros, de galaxias, de estrellas, como por ejemplo Spaceman de The Killers. Así que lo saben, el próximo lunes se va el libro. Coméntenos en redes sociales, Twitter o Instagram, donde nos encuentran como @TX Plus. Nosotros volvemos con nuestra entrevista del día de hoy. Estamos conversando con Sofía Vargas, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile y máster en Comunicación de Riesgos y Mitigación de Desastres de la Simon Fraser University en Canadá. Actualmente es investigadora del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, del SEGA, y está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Algo conversamos al principio, nos decía que había estado viajando mucho a la región de Aysén. Cuéntanos un poco, por favor, Sofía, de qué se trata este trabajo que estuviste realizando en Aysén y cómo se amarran, porque mucha gente se puede preguntar cómo se amarra la geotermia con esta comunicación de riesgos y eventualmente también con la transdisciplina, porque estos problemas
son transdisciplinarios, tienen que ver con tecnologías, con conocimiento científico que se aplican en ciertos lugares y que por lo tanto afectan a la vida de las personas. Cuéntanos un poco cómo emerge este trabajo que tiene tantas aristas. Bueno, emerge gracias al trabajo justamente del SEGA de poder promover el uso de la geotermia en el país. Y en ese contexto, en el año 2014, lo que hace SEGA es que realiza una investigación con un fondo regional para poder entender cuál es el potencial geotérmico de la región de Aysén. Y con esa información, que justamente el área de divulgación y de outreach del SEGA concluyó con un mapa, que fue una herramienta súper útil para poder ver en todas las comunas de Aysén qué potencial tenía la geotermia. Que, claro, la geotermia, pensando siempre que es como el calor, ¿cierto?, que está almacenado en el subsuelo, puede ser útil no solamente para generar electricidad, también para poder disminuir o utilizarlo para necesidades térmicas. Claro. Y ahí entra el cruce con por qué Aysén y geotermia, por ejemplo, y es porque hay un montón de necesidades térmicas. O sea, se requiere mucha calefacción y justamente la geotermia ofrece esa posibilidad. Exactamente, y hay una cosa que es bien interesante que tiene que ver con cómo, eventualmente, la generación de una fuente alternativa de calefacción puede hacer que las personas abandonen otras fuentes de calefacción que pueden ser, por ejemplo, más contaminantes o peligrosas para la salud. Y por lo tanto, es siempre súper interesante entender cuál es el panorama actual de, por ejemplo, ese ítem, cómo las personas se están calefaccionando el día de hoy, los impactos que tiene para su salud, para la economía, cómo se vincula con el resto de las comunidades. Y al respecto, ustedes hicieron una encuesta muy interesante que es sobre pobreza energética, que parece súper interesante ir conociendo lentamente de qué se trata esto. ¿Qué es una encuesta de pobreza energética y qué tipo de información se puede obtener, por ejemplo, de ese tipo de encuestas? Ya, y eso, bueno, ¿por qué particularmente aplicamos esta encuesta? Y eso es porque estamos desarrollando un estudio para ver si es factible en Puyuhuapi, que es una localidad en la comuna de Cisnes, en Aysén, construir una planta de cogeneración geotérmica. Y esto quiere decir, ¿cierto?, generar electricidad, pero además con el calor residual de la planta hacer alguna actividad térmica. Entonces, para este estudio y poder decir, ok, esto tiene el potencial geotérmico, por ejemplo, o geológico técnico, tiene la parte ambiental y legal, hay una componente fundamental en los proyectos energéticos que es la factibilidad social. Y en ese contexto nosotros aplicamos esta encuesta. Es una encuesta que busca poder describir la vulnerabilidad de pobreza energética en el hogar, en Puyuhuapi. Y considerando que en Chile no es muy común hacer estas mediciones. ¿Por qué? Porque hace 3 o 4 años atrás ni siquiera estaba definido el concepto de pobreza energética. Y ahí surge desde una iniciativa de la Universidad de Chile, pero que ahora trasciende la universidad y que es una red nacional, la Red de Pobreza Energética, donde los primeros años el trabajo se concentró justamente en poder definir qué significaba pobreza energética, que hoy podemos entenderlo como un hogar es pobre energéticamente cuando no tiene acceso a una energía de calidad, ¿cierto?, para satisfacer las necesidades básicas o fundamentales del hogar. Eso es algo que nosotros podemos entenderlo ahora, pero hace 3 años atrás ni siquiera se entendía ese concepto. Y a su vez, indicadores como cuánto gasta la familia en energía, qué fuente tiene. Nosotros, en esta visión muy regionalista santiaguina, es claro, tengo como que está todo al alcance de la mano, pero si nos movemos al sur, es mucha más la penetración de la leña para cocinar, para calefacción, incluso para agua caliente sanitaria. Y otro tema fundamental que se mide en la encuesta es cómo es el suministro eléctrico. Porque, por ejemplo, acá nosotros estamos acostumbrados en Santiago, por ejemplo, que no se corta la luz y queda la escoba. Sí. Pero en zonas rurales, o por ejemplo en Puyuhuapi, los cortes eléctricos son comunes, son diarios. Entonces, el tema del acceso a una energía de calidad, ¿cierto?, una que no sea contaminante, pero también sea estable, son parte de los indicadores que se miden en esta encuesta. Oye, es súper interesante porque tú lo mencionaste, es un concepto, el de la pobreza energética, que se empezó a trabajar en nuestro país solo de manera muy reciente. Y por lo tanto, solo de manera aún más reciente, hemos podido obtener esta suerte de radiografía
acerca de la pobreza energética en una región extrema de Chile, en Puyuhuapi, un lugar precioso ciertamente, pero que tiene dificultades asociadas a la complejidad territorial y por supuesto a las condiciones climáticas. Es una zona del extremo austral de Chile donde hace mucho frío, la electricidad no es 100% confiable, las cocinas usualmente cumplen varias funciones, sirven para cocinar, pero también para calefaccionar la casa, esas cocinas a leña de fierro, ¿cierto? Cuando se aplica esta encuesta, cuéntanos un poco cuáles son las conclusiones más importantes que obtienen de la encuesta y cómo eso se vincula con los objetivos también del SEGA que tienen que ver directamente con la geotermia. Y particularmente me lo pregunto con respecto a lo que hablamos al principio, ¿cómo uno lo vincula con las autoridades en el fondo? ¿Cómo esta información que puede emerger de la encuesta se puede utilizar en un futuro, ojalá cercano, para generar cambios que vayan en beneficio de las personas? Suelen como a 3 preguntas en una, Gabriel, pero voy a ir por parte. En cuanto a los resultados, bueno, y un poco tomando lo que decías antes, esta encuesta, nosotros aplicamos una encuesta construida por la Red P, que es la Red de Pobreza Energética, pero la adaptamos al territorio. ¿Por qué? Porque ahí es súper importante que podamos visualizar que esto tiene un componente territorial. Tal como tú dijiste, no tiene nada que ver la realidad de la gente de Arica con la gente de Aysén, en cuanto a energía y en cuanto a muchas otras variables culturales, pero estamos hablando de energía ahora. En ese contexto, nosotros tomamos esto, lo aplicamos en los hogares, gracias a que la comunidad también nos abrió sus puertas y qué sé yo, y pudimos levantar que la penetración de la leña es casi 100%. No, o sea, había un par de viviendas que no ocupan leña, pero es 98% de la gente ocupa leña, no solamente para calefacción, como decíamos antes, también para cocción de alimentos y también para agua caliente sanitaria. Otro tema importante es que el suministro eléctrico está 100% de los hogares encuestados tienen suministro eléctrico, pero se registra al menos 22 cortes en el año, donde al menos el 20% de eso dura más de 1 hora, entre 1 y 3 horas. Entonces, el tema de la calidad del servicio es una preocupación también. Otra cosa que vimos es que por las condiciones geográficas también hay mayor necesidad de iluminación en invierno, por supuesto, que es el triple que la de verano. ¿Qué otra cosa? En cuanto al acceso y el gasto, vimos también que el gasto aproximado, que acá lo tengo para no equivocarme la cifra, es 77.000 pesos en calefacción, lo que es un montón, considerando que en promedio, con las pocas cifras que hay en Chile, son cerca de 40.000 pesos, entonces, mensuales. En el caso de Puyuhuapi estamos hablando de 77.000 pesos, que es bastante, lo que representa cerca del 20% del ingreso de los hogares. Y a su vez, otra característica que vimos en la encuesta, que nosotros construimos una infografía, que es la que estaba mirando para poder justamente difundir, porque esta cuestión es clásico que estos informes, porque son 70 preguntas, se transforman en un informe de 70 páginas con suerte que nadie lee finalmente. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que primero hicimos? Y ahí tomando un poco la segunda parte de la pregunta, es poder socializar los resultados con la sociedad civil que participó de esto y construir documentos que vayan en la línea como de retribución, que o sea, ellos nos abren sus puertas para poder levantar información que va a ser relevante para poder promover o no promover un proyecto geotérmico, pero esa información tiene que ser devuelta. No podemos nosotros como investigadores de Santiago ir y después tenemos los datos y nunca más volvemos. Entonces realizamos, por ejemplo, la semana pasada un encuentro para poder comunicar los resultados, el impacto, también nos apoyó la Red P en eso, y ahora estamos con esta infografía, que es una imagen, que puede ser como una herramienta de difusión bastante fácil, para poder moverla por WhatsApp y qué sé yo, donde están justamente los resultados más importantes. Y dependiendo del contexto sanitario, la intención es poder generar diálogos territoriales sobre estos datos, qué significan, y a su vez incorporar la variable de si hubiese una planta de geotermia en Puyuhuapi, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué podríamos solucionar acá? Me preocupa principalmente sacar la leña, o esto beneficiaría, no sé, la estabilidad eléctrica. Ese es un poco el camino. Oye, está fascinante el trabajo que están realizando ustedes.
Ciertamente la información que han generado va a servir muchísimo para el futuro. Está este componente de devolverse a la comunidad que me parece súper importante, particularmente en trabajos que justamente requieren la colaboración de la comunidad. Al respecto, Sofía, ¿qué tan complejo fue justamente aquello? Porque Puyuhuapi es una zona donde hay, por ejemplo, casas que se encuentran aisladas una de la otra, por ejemplo, en varias zonas. Eh, la modalidad de trabajo, ustedes llegaban a golpear la puerta y decían, hola, venimos de... era con el apoyo de la autoridad local. ¿Cómo era la parte práctica de poder levantar los datos en una zona que está bastante atomizada en cuanto a sus habitantes? Sí, ahí, bueno, hay un contexto importante y es que, como te contaba yo desde el 2014 que SEGA has trabajado en la región. Entonces, todo lo que pase, mi percepción es que lo que se responda, lo que se diga sobre geotermia es muy contextual de Aysén, donde llevamos efectivamente 6 años haciendo harto trabajo en terreno. Entonces, no es extraño que alguien te hable de geotermia, cosa que en general no pasa. En general la gente no conoce la geotermia. Sí. Entonces, en ese contexto, nosotros algo fundamental es poder generar alianzas con las instituciones locales, porque, bueno, es información que nosotros podemos levantar y que puede ser útil para ello, pero el apoyo del municipio, en este caso de las seremías de medio ambiente, de energía, son súper importantes. Entonces, teniendo como una red fuerte a nivel local, el otro punto importante, y en el contexto de pandemia sobre todo, es poder conformar equipos de trabajo con personas locales. No podemos, claro, en este caso nosotros ni siquiera hemos podido viajar a la región, en el caso del equipo nuclear de SEGA, pero nuestro equipo de encuestadores era de Aysén, fue de Aysén. La persona que ayudó a coordinar y tomar algunas decisiones en cuanto al instrumento metodológico también es de Aysén. Entonces, al final es poder ir fortaleciendo una red donde ejes claves son los actores de allá mismo. Y en lo práctico sí se tradujo en que fue un puerta a puerta, donde nosotros pudimos encuestar cerca de 140 viviendas, hogares, lo que se tradujo como en 400, 380 personas, y había sí un 20% de viviendas que no quisieron, o sea, de hogares que no quisieron participar justamente por el contexto de pandemia, que era una situación esperable. Por supuesto, nosotros hicimos todo con el protocolo sanitario, no hubo acercamiento, todos con mascarilla y escudo facial, pero había igual una preocupación. Oye, Sofía, y al respecto de eso, ¿es posible anticipar si justamente la pandemia, por ejemplo, cambió alguno de los parámetros que las personas utilizaban para medir cómo usaban energía? Porque a lo mejor pasaban más tiempo en la casa, necesitaban más luz, no sé. Uno puede incluso llegar a ese nivel y decir cómo la pandemia cambió nuestras costumbres energéticas, por así decirlo, o para eso falta tener más datos longitudinales que permitan entender en el tiempo cómo eso cambia. Sí, yo pensaría que es posible hacer un levantamiento de información que nos permita concluir los cambios de práctica, de pasar a estar, no sé, 4 o 5 horas diarias máximo en el hogar a estar todo el día. Sí. Sin embargo, en lo que nosotros hicimos en Puyuhuapi no nos permitiría llegar a conclusiones robustas respecto a eso, porque es una localidad que, o sea, no ha estado, o sea, lleva meses en fase 4. No, entonces la realidad es distinta, no es una comunidad que podemos decir que es relativamente aislada por condiciones geográficas. Está el Parque Queulac, que es una barrera. A su vez, la organización territorial fue importante a la hora de autoaislarse cuando empezaron a subir los casos en Aysén. Sí. Entonces no podría yo concluir algo respecto a eso con estos datos que tenemos sobre la mesa. Tú mencionas, Sofía, que muchas veces estos informes son complejos. Tienen varias páginas, son robustos en cuanto a sus datos, pero el problema es que muchas veces, como tú decías, el que lo tiene que leer, el que es importante que lo lea, porque el que puede hacer algo al respecto, mira estos 70 páginas y en el mejor de los casos lo lee en diagonal y termina por no entender muy bien de qué va. En ese sentido, la infografía se ha convertido en un resumen gráfico que permite entregar los datos más importantes de manera sencilla. Cuéntanos un poco qué estrategias tienen ustedes como instituto, como centro de investigación, para justamente llevar estos datos de la manera lo más limpia posible, más clara, más fácil de agarrar, para quienes justamente tienen que leer, los que pueden impulsar, por ejemplo, cambios en el futuro, ojalá cercano, dando cuenta de la información que ustedes encontraron. En el fondo, ¿cómo se empuja esto desde la evidencia a la toma de decisiones?
Claro, el SEGA tiene dos áreas, una parte que es Geotermia y Sociedad, que es la que yo coordino, y hay otra parte que es de Outreach, que trabaja mucho más en los productos. Yo te hablo desde la parte de Geotermia y Sociedad, y ahí en ese sentido el foco es el diálogo, es poder establecer la mayor cantidad de instancias de diálogo y intercambio de comunicación. Y esa es un poco una herramienta que puede sonar súper como simple, pero, y como hoy no es necesario estar 6 años estudiando en la universidad para decir necesitas establecer diálogo, pero es súper efectivo porque hoy por hoy no es tampoco que la gente se tome tiempo para conversar, escucharse, empatizar, y a su vez con la geotermia, que es un poco el tema que nos convoca hoy, es una energía que no se conoce. Entonces nosotros podemos llegar a una reunión o a un espacio y siempre van a haber nuevas preguntas sobre cómo funciona la geotermia, cómo funcionan las bombas de calor, qué diferencia hay entre un sistema de bombas de calor, ¿cierto?, que es para calefaccionar y que son eléctricos, cómo se conecta eso con una planta de generación de electricidad. O hay un montón de malos entendimientos que se resuelven solo a través de estas instancias participativas, y ojalá que sean como periódicas para ir mostrando los avances y todo eso. Y bueno, y las imágenes, todo lo que tiene que ver con infográficos, videos y cosas, son herramientas súper útiles. Oye, Sofía, entendiendo que la información que ustedes están levantando, por ejemplo, en Puyuhuapi puede ser fundamental en el futuro, por ejemplo, para la implementación de la geotermia, por ejemplo, de nuevo, pero independiente de lo que pase, lo que se busca finalmente es mejorar la vida de las personas, tratando de entender sus contextos energéticos y encontrando soluciones que puedan aliviar justamente sus dolores, sus problemas mayoritarios. El costo, ciertamente, de la energía para calefaccionarse en Puyuhuapi es uno de ellos. Es un costo muchísimo mayor al promedio del país y, por lo tanto, ciertamente es un área que merece ser abordada. ¿Qué otras áreas de Chile crees tú que se verían beneficiadas en mayor medida o tal vez de manera más rápida cuando uno empiece a hacer proyectos de esta naturaleza en otras partes, encuestas de esta naturaleza de pobreza energética? Yo creo que las encuestas de pobreza energética tienen que ser a nivel nacional, no una misma encuesta en todas partes, me refiero, sino que hacer encuestas de levantamiento de información sobre pobreza energética por territorios, por regiones, por macrozonas, por último, pero no, o sea, un instrumento para todo el país claramente no sirve, claro, pero sí una adaptación a nivel regional, porque hay una afectación en la salud, o sea, el tema de la energía afecta mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Y la zona centro-sur de Chile es una zona que se caracteriza por tener pobreza energética. Claro. O sea, o incluso en Santiago, hay personas que se acostumbran, ¿no? Yo me acostumbré a estudiar cuando estaba en el colegio o la universidad con chaleco, gorro, claro, o no tener una iluminación adecuada para poder estudiar. Entonces, hay mucha desigualdad energética. Y en ese contexto, estos estudios entregan una línea base de información para poder tomar una decisión adecuada, con pertinencia local, con el recurso que esté disponible. Pero en el caso de la geotermia, estos estudios como interdisciplinares, ¿cierto?, que son desde la parte del recurso, de la parte eléctrica, la parte social, son claves porque es algo que tiene que ser previo a la exploración geotérmica. El caso de la geotermia implica perforación de pozo, ¿cierto? Es renovable porque después se reinyecta, claro, pero requiere la perforación, que es una intervención súper costosa, en Chile al menos. Y para eso se necesita estos estudios previos para decir, oye, mira, estas son las condiciones sociales, en esto afectaría. Oye, estos son los factores culturales, que a lo mejor ponte una planta, pero no ahí, ponla acá, con estas variables, ocupa este recurso de acá. Pero eso no pasa ahora en Chile. No, la exploración geotérmica con las condiciones de la ley actual no implican participación ciudadana, sino que la participación ciudadana parte en la fase de explotación. Entonces podemos estar 5 años explorando y quizás no lleguemos a nada porque hay mucha incertidumbre, pero de aún así, entre antes se incorpore la sociedad civil y las comunidades, eso va a permitir, ir permeando el proyecto. Y a su vez, como que la gente vaya manejando más información y vaya como incorporando estos conceptos que pueden sonar muy abstractos, pero que
tampoco es ingeniería de cohetes, como dicen mis compañeros. Y qué importante además lo que tú dices, porque ha pasado muchas veces en la historia que efectivamente se generan proyectos y todos los parámetros científicos dicen que es ideal el proyecto. Pero cuando se instala finalmente, se comete el error de hacerlo sin consultar con la comunidad y termina siendo un disparate, justamente porque no se entendió el contexto geográfico donde el proyecto se instaló. Y por eso este llamado me parece muy fundamental, incorporar a la ciudadanía desde el principio en este tipo de exploraciones, para que con su ayuda se logren redirigir para que finalmente terminen siendo el mejor proyecto posible. Imaginamos que parte importante de tu tiempo va a estar destinado al día de hoy a socializar los principales resultados de esta encuesta de pobreza energética realizada en Puyuhuapi, tratar de mostrar la infografía, juntarse con quienes deberían escuchar estos datos. Pero en el caso tuyo y desde el punto de vista del levantamiento de datos y la investigación, ¿qué es lo que viene después de esta encuesta de pobreza energética? En el contexto de Puyuhuapi en particular, es poder, tenemos que continuar con las conversaciones para poder entender qué actividad generada por la cogeneración, ¿cierto? Que es el calor residual de la planta, que puede servir para alguna actividad térmica, como por ejemplo invernaderos comunitarios, grandes invernaderos, o un balneario. En Puyuhuapi hay termas, pero las termas son súper costosas. Entonces, quizás generar un balneario comunitario que tenga un impacto social para la población de tercera edad, que es mayoritaria en Puyuhuapi. Entonces, ¿qué parte del proyecto tiene una pertinencia territorial, la parte de la cogeneración? Eso es lo que viene. Y junto con analizar los datos de pobreza energética, ver qué podría entregar una planta de cogeneración, qué implica, va a implicar que esto va a generar como va a bajar el costo y a su vez seguir socializando, porque tal como dices tú, el cambiar el sistema de calefacción implica cambio de prácticas culturales. Sí. No es llegar y sacar la leña, o sea, la leña se ocupa y permea el cotidiano, entonces yo llego a mi casa y seco mi ropa con la leña, eso no lo puedo hacer con un sistema eléctrico. Claro. Entonces es un trabajo de análisis y de socialización, sí. Fascinante. De hecho, me volé en la parte de la terma y me quedé en una terma ahí en Puyuhuapi mirando el ventisquero colgante que habla. En fin, cosas que pasan cuando uno conversa estos temas. Son las 12:57 y hemos llegado al final de este viaje. Ha estado fascinante, como les decía, por la historia y el trabajo de Sofía Vargas, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, máster en Comunicación de Riesgos y Mitigación de Desastres de la Simon Fraser University en Canadá, actualmente investigadora del CEGA, el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, desarrollando proyectos de investigación asociados a las dimensiones humana, social y cultural de la geotermia, y además investigadora doctoral en el ETH de Zúrich, Suiza, no Suecia, Gabriel León. Muy bien, Gabriel. Sofía, muchísimas gracias por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Ha sido un tema fascinante, te deseamos todo el éxito del mundo y muchas gracias por haberte sumado a Rockstars. No, muchas gracias, privilegio estar acá. Gracias a ustedes. Un placer para nosotros, querido Gabriel. Nos vamos con música como siempre. Estos son los Scorpions. Nos vamos con Alien Nation. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.